Edgardo, buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto. ¿Cómo andás? Un abrazo Todo muy grande, un bien. abrazo Podría grande haber para agregado todos. Edgardo Champú Ollenar, que nos enteramos en esta También, columna que tiene otro sobrenombre también. sí, ese tiene muchos más años, de mi adolescencia y lo quiero En muchísimo. más atrás el del champú. Y hay otro Sí. también, ya que estamos, vamos a incorporarlo. ¿O no? Si vos querés. ¿Cuál sería el tercero? Y el tercero, Marciano. Cuando Marciano. estábamos Bueno, ¿te con acordás cuando ustedes, estábamos en la gente, escuela? una columna que Pitufo, Champú, Marciano, Edgardo Ollenar había anunciado como las caras de las pandemias. Te escuchamos. De las en plural. Bien, bien. Sí, un poco de humor para de alguna manera poder entender o tratar de entender un momento tan complicado como este, en el cual se condensan aspectos que van mucho más allá de una enfermedad o de una pandemia causada por un virus, ¿no? Creo que la eclosión es un sistema político en un plano que se agrega a otro que ya estaba desarrollándose, o sea, esta eclosión, en el cual estaba desarrollándose esta eclosión, que es el plano económico, de la crisis económica, y de un sistema cuya conducción política, ideológica, cultural, que es el neoliberalismo, no da para más, realmente no puede seguirse soportando ni soportar los gravísimos problemas que le causa a la humanidad. ¿Por qué me planteaba yo el tema de la pandemia en plural? Y bueno, porque objetivamente existe una pandemia, una serie de pandemias en el mundo, de muertes injustas. Lo que pasa es que esta nos toca a todos en forma parejita, ¿no? Desde Boris Johnson hasta el último compañero que se pueda haber muerto en Ecuador o en Bolivia o en Chile o en Uruguay, ¿no? El hambre es una pandemia. Hoy se van a morir 2.400 personas, de las cuales la inmensa mayoría son niños. Multipliquemos 2.400 por 360 y nos vamos a dar cuenta que el virus de esta pandemia, el virus tan odiado, el coronavirus, es simplemente un reflejo, un espejo en el cual mirarse, en el cual se refleja la imagen de una sociedad, que es la sociedad capitalista contemporánea, y del mercado libre, y de la libre empresa y del Estado no presente, que ha pensado, piensa y seguirá pensando solamente porque quien piense que va a haber transformaciones profundas que exijan una concentración de poder económico y político a la salida de esta crisis, me parece que está equivocado. Una sociedad que solamente piensa en eso, en la ganancia, piensa en que el sistema tiene el derecho de definir en vidas y muertes en función de cuánto acumulan riqueza, que el 1% que hoy es dueño de la economía mundial. Si nosotros analizamos la historia de los últimos 40, 50 años, posguerra, por Segunda Guerra Mundial, ¿no? Analizamos Libia, analizamos Argelia, analizamos los resabios del salazarismo en Portugal. Si nosotros analizamos los contras en Nicaragua, los golpes de estados en América Latina, las decenas de miles de muertos, torturados, desaparecidos, si nosotros analizamos cómo la vida humana, y no solamente la vida humana, sino la vida sobre la tierra, cada vez se transforma en un elemento de menor valor desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, elemento que solamente está mediado y subsidiado por la ganancia, con el trabajo o el no trabajo de los demás en forma permanente. Y son pandemias. El Líbano lo destruyeron Libia
destruida Irán, fueron decenas, cientos de miles tras la mentira de que tenían armas de destrucción masiva. A Noriega lo inventaron, mataron a Torrijos porque tenía una cabeza que pensaba por encima de lo que le mandaban los gringos, le volaron el avión, pusieron a Noriega, igual que a Bin Laden, y cuando no les sirvió más, lo denunciaron y lo mataron. Y después fueron inventando Noriegas por el mundo. Hoy la revolución venezolana está soportando esa idea que es la mentira brutal de un señor al cual la humanidad le importa poco, el ser humano le importa poco, y en definitiva la vida, la justicia y el derecho no le importa absolutamente nada. Y todo esto tiene que ver con la pandemia, porque ¿qué pasa? Que ahora se horizontalizó. Ahora no es que te tiran una bomba, por eso creo que tiene que ver con la mundialización de esta locura, del temor, del terror. Ahora no es que te tiran una bomba en Irán y te matan a 3.000 civiles y te enterás en todo caso porque lo viste en la televisión. No. Ahora te está picando al ladito. Te está picando al ladito y te está picando y se te está muriendo y se te está contagiando tu abuelo, tu abuela, tu tío veterano, tu primo de 30 tiene patologías asociadas y se te muere. Y tiene que ver con todo esto. Estoy hablando, pero ¿cómo no va a tener que ver? Analicemos qué pasa en aquellos países del mundo capitalista desarrollado, entre comillas, y en América Latina y en el resto del mundo, con la relación entre el Estado, ese Estado minimalista, ese Estado, en definitiva, la política llevada adelante por quienes defienden el mercado, que es el mercado y la ganancia la que determina el éxito de una sociedad. No existen compartimientos estancos. No hay compartimientos estancos que determinen que el haber destruido la educación pública, el haber destruido la salud pública en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, sean elementos ajenos a todo lo que está pasando. Existe una clara, pero clarísima relación, concatenación entre todos estos hechos, porque de lo que se trata es de que el capitalismo como sociedad, como organización de la sociedad y del Estado ha recorrido desde el periodo de la revolución industrial hasta el día de hoy varias fases, y estamos en una de las fases en las cuales el desarrollo del mercado y la necesidad de concentración de riquezas en tan pocas manos y la sublimación del mercado por encima del ser humano y de sus derechos está determinando que pase lo que está pasando en el mundo. No es casualidad, las cosas no existen porque sí, no es que vino un ángel maléfico y plantó un virus porque ya lo había plantado antes, el H1N1, porque ya hizo morir a 9.000 gurises el año pasado en África, en el Congo de sarampión, cuando la vacuna existe, porque ya hoy la alimentación y los niveles de vida y la falta de acceso a la cultura en países como Chile, que fueron ejemplo para nuestro ministro de Relaciones Exteriores, ejemplo, la vida de los viejos que se terminan de trabajar y no pueden cobrar una jubilación porque las empresas privadas se les llevaron el dinero o no les alcanza con lo que ganan, pero no les alcanza en serio, es en serio. Entonces digo, todo eso, ¿qué es? ¿Una gran sumatoria de cosas? No, es en definitiva el complejo cuadro de una sociedad en la cual por encima de los valores y los derechos que se dicen defender, de la democracia y demás, en definitiva está otro tipo de cosas. En definitiva lo que está como elemento determinante es la necesidad de mantener un status quo en el cual los dueños del poder puedan seguir acumulando
riquezas puedan seguir, en definitiva, sin tener el más mínimo rigor ético, atacando una humanidad, destruyendo una humanidad que paso a paso, lentamente, con el ataque al medio ambiente, con el ataque a los derechos, con la consolidación de la homofobia en el medio de las peleas, con la consolidación de la violencia doméstica, con la consolidación del patriarcado, con la consolidación de la mirada agresiva, hostil y la actitud xenófoba hacia el diferente, sea por su color o por su extracto social o por donde vive o por cómo es, son simplemente justificativos, son simplemente elementos emergentes de una cultura dominante en la cual lo que importa y el centro no es el ser humano, es el mercado. Es el mercado, la consolidación del mercado y la consolidación de la ganancia. La sonrisa de alegría del ministro de Ganadería porque había aumentado el dólar tuvo un grado de patetismo. A ver, vamos a traerlo, vamos a bajarlo a tierra, vamos a traerlo a Uruguay, lo que estamos viendo hoy en América Latina, ¿no? Afortunadamente, con un sistema nacional integrado de salud con todas sus deficiencias, nos ha permitido, con un plan saibarista, nos ha permitido que nos pudiéramos mantener desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la educación en estos tiempos tan jorobados, con niveles decorosos, decentes, con buenos niveles. Nosotros veíamos cómo se intentaba de alguna manera en algunas de las alocuciones públicas llevadas adelante por el gobierno denostar o en serio, ¿no? O criticar en forma lateral, ni siquiera dando la cara de frente muchas de las cosas que se hicieron. Y yo quiero decirlo claramente, no estamos en el mismo barco, es mentira. O sea, con respecto al coronavirus, con respecto a la salud, con respecto al aislamiento, con respecto al absolutamente todas las medidas que lleven a que esta pandemia, a que esta enfermedad a la cual estamos sometidos sin grado de riesgo todos los uruguayos, sea controlada y eliminada. Pero acá siguen habiendo dos proyectos de país y que nadie se confunda. Siguen habiendo dos proyectos de país. El Uruguay es el único país en el mundo que en el medio del coronavirus aumenta los impuestos. El otro día me miraba un mapa mundial, ¿no? Y aparecía un puntito rojo y resultaba aleccionante de qué es efectivamente lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces vamos a no engañarnos, vamos arriba con lo que está haciendo el gobierno, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con cómo se están manejando algunos criterios, otros no, porque me afilio mucho más a la postura del sindicato médico y de los profesionales que están en el frente de batalla realmente dando la cara, ¿no? Para contener esto. Pero está haciendo las cosas bien, si no hay problema. En términos generales, informa, hay una buena cobertura y creo que los resultados que estamos teniendo son, insisto, fruto de que en este país se cuidó la educación, se cuidó la salud en términos absolutamente mucho más desarrollados que el mundo desarrollado capitalista central, ¿no? Pero seguimos teniendo visiones distintas. Escuchaba al ministro del Interior una entrevista por el mes de marzo, fue terrible en cuanto a la cantidad de asesinatos, ¿no? Que prometían que se había terminado el recreo y que se venía a terminar con esa especie de Sarajevo en la que se había transformado Uruguay y sobre todo Montevideo. Tuvieron que enfrentarse con que habían habido lamentablemente, ¿no?, más crímenes, bastante más crímenes porcentualmente que en el mismo mes de marzo del año pasado. Y la respuesta, yo sentí una respuesta del ministro del Interior que me llamó la atención, que a él le habían comentado policías amigos que esto se trataba, bueno, que se la estaban dando entre ellos. A ver, textualmente ese fue el término que utilizó. No estamos en el mismo barco. No estamos en el mismo barco. Tenemos proyectos de países distintos, realmente los tenemos. Creemos que la mentira organizada e institucionalizada, llevada adelante por quienes hoy están en el gobierno a lo largo de 15 años, va a producir
cambios profundos en nuestra sociedad y vamos a tener que estar muy atentos para defender nuestros derechos, porque inclusive en ancas de esta situación lamentable que estamos viviendo, se van a venir medidas de ajuste que ya estaban previstas y que van a tener un grado de justificación con todo lo que está sucediendo, que las va a intentar hacer legítimas, a legitimar. Un poco viene por acá, y una última mención, porque a veces a uno le toca el corazón lo que pasa en algunos países, ¿no? Quiero hablar de Cuba y de Venezuela, quiero hablar de la brutal agresión a la cual están siendo sometidas, ¿no? El señor Trump, en lugar de preocuparse por las decenas de miles de muertos que va a tener que enterrar en plazas públicas, y por los cientos de miles de enfermos, de contagiados, que tiene en su país, que no da abasto porque que lo llevan a un sanatorio privado, porque no existe prácticamente lo público, y le cobran $300 por hacerle un test, o $7.000 después de una internación. Se preocupa por tener una flota para bloquear un país que con una dignidad en el medio de la pobreza, del bloqueo más brutal, hoy tiene los porcentajes de infectados y de fallecidos más bajos de América Latina. O un país como Cuba, que ya llevan décadas, que justamente, décadas de bloqueo, de que justamente en función de esa concepción distinta del hombre, del ser humano, de la sociedad, de los derechos, ha logrado construir en términos de cultura y en términos de salud una sociedad que al día de hoy, más allá de los errores, de cosas para corregir como todos tenemos, le está demostrando al mundo que no solamente es capaz de construir consecuencias adentro, en el marco de una sociedad en la cual no sea el mercado el centro, sino el ser humano el centro, sino que además en su relación con el mundo, al día de hoy, enviando a sus profesionales a Italia, enviándolos a Europa, enviándolos a América Latina, enviándolos a Venezuela, enviándolos a todos lados, ¿no? Enviándolos a África, está demostrando que la solidaridad es uno de los componentes centrales en la construcción de una visión del mundo y de la sociedad que es por la que nosotros peleamos. Creo que todos estos componentes podrían quedar un tanto a la luz de un análisis muy riguroso, o podrían ser acusados de no tener demasiada conexión. Sí la tienen, es una sola. Como decía mi viejo, ¿no? Es el capitalismo, nene. Y la crisis brutal a la cual está sometido el capitalismo, y en la que ingresa ahora a raíz de esta epidemia, va a provocar seguramente en el mundo transformaciones. Lo que yo no me hago las ilusiones, que algunos teóricos como Zizek u otros compañeros se hacen, de que va a haber un nuevo orden mundial en el cual se va a atender a que sea el ser humano más el centro de la sociedad. Creo que eso se logra peleando, no se logra por acciones mágicas, y menos aún porque están demostrando que en el marco de esta conmoción mundial, la rapacidad brutal de los países, robándose máscaras, robándose insumos médicos, bloqueando, intentando hacer que fracasen las políticas de aquellos países en los cuales el centro no es el mercado realmente. Bueno, creo que se van a agudizar y vienen tiempos muy difíciles, y creo que debemos estar preparados para entender que la política, que organizarse para hacer una olla popular, pero también para organizarse para defender el trabajo y el salario y los derechos, organizarse para que la distribución de la riqueza en una sociedad rica como es la sociedad capitalista. Nunca se generó tanta riqueza a lo largo de la historia y se concentró en tan pocas manos.